¿Sabías que un simple Jefferson níquel que parece valer solo 5 centavos podría esconder un error, una rareza o una fecha que lo convierta en una auténtica fortuna? Algunas de estas monedas extremadamente raras han alcanzado valores de miles e incluso millones de dólares. Y lo más sorprendente es que podrías tener una en casa ahora mismo. Quédate hasta el final para descubrir qué Jefferson níquels debes buscar y cómo identificar los ejemplares más valiosos. Imagínese esto, está en su cocina, quizás después de un largo día de trabajo. Vacía los bolsillos de su chaqueta, y entre las llaves y los recibos olvidados, cae una moneda que apenas mira. Es un níquel, brillante o desgastado, de esos que usa para pagar el periódico o el café de la mañana. Hoy, en un mundo donde la inflación devora el valor del dinero, un níquel parece insignificante. Es la definición de cambio suelto. Pero, ¿y si le dijera que esa misma moneda, con la fecha y las marcas equivocadas, podría ser la llave para una jubilación anticipada, una inversión inmobiliaria, o simplemente la mayor emoción numismática de su vida? ¿Y si el simple hecho de gastarla fuera el equivalente financiero a quemar un billete de lotería ganador? Bienvenidos, coleccionistas y cazadores de tesoros modernos. Hoy vamos a hablar de una de las piezas más esquivas y fascinantes de la numismática estadounidense, el níquel Jefferson sin marca de ceca de 1961. Pero no el común. No, vamos a hablar de ese espécimen perfecto, de esa aguja en un pajar, de 73 millones de monedas que puede alcanzar un valor cercano al $500,000. Olvídese de las criptomonedas y de las acciones volátiles. La verdadera riqueza oculta, la que lleva el peso del metal y la historia de la Casa de la Moneda de Filadelfia, podría estar en ese frasco de vidrio en el fondo de su armario. Déjenme hacerles una pregunta que les cambiará el día. ¿Cuántas veces han visto un níquel de 1961? Si vive en Estados Unidos, es casi seguro que ha tenido docenas en sus manos. Son monedas de curso legal, parte de esa masa metálica que usamos para el día a día. Pero deténgase un momento. Visualícelo. La mayoría de los níqueles de 1961 que circulan, los que han pasado por manos y máquinas registradoras, tienen un valor de exactamente 5 centavos. 5 centavos para comprar un chicle. 5 centavos para completar el vuelto. 5 centavos, y ya está. Sin embargo, existe una variante. Una que no se ve a simple vista, una que requiere una lupa de joyero y un ojo entrenado. Mientras el 99,99% de la población ve una moneda para gastar, el 0,01% ve una oportunidad de retiro. ¿De qué lado de la estadística quiere estar usted? La diferencia radica en la obsesión por el detalle. En 1961, la Casa de la Moneda de Filadelfia acuñó más de 73 millones de estos níqueles para la circulación general. Por regla general, las monedas de Filadelfia no portaban marca de ceca, la famosa P, hasta 1980. Así que no tenga marca no es un error. Es más, es lo normal. Pero lo que convierte a una moneda común en una leyenda de la numismática es su estado de conservación, sobre todo, un detalle minúsculo que la mayoría pasa por alto, los escalones de Monticello en el reverso. Ahora, deténgase un momento. Saque su teléfono, abra la linterna, y busque un níquel de 1961 en su bolsillo. Yo espero. ¿Puede ver la famosa mansión de Jefferson en el reverso? Fíjese en la entrada. En los escalones. Si tiene buena vista, verá unas líneas horizontales que representan los escalones. En la inmensa mayoría de las monedas, debido al desgaste de los troqueles en la Casa de la Moneda, que priorizaba la cantidad sobre la calidad, esos escalones se ven borrosos, grumosos, fundidos entre sí. La Casa de la Moneda no se esmeró en la perfección. Necesitaba millones de monedas para la economía de posguerra. Pero, de vez en cuando, un troquel nuevo y afilado, o una presión perfecta, lograba crear una moneda con los full steps o escalones completos. Es decir, las 5 o 6 líneas horizontales de los escalones se ven perfectamente nítidas y separadas. Ese detalle, ese simple full step, es lo que convierte a un níquel de 5 centavos en un objeto de deseo que puede alcanzar los 840. Y $6,000 en subasta. ¿Lo ve? Ahora, cada vez que vea un cambio suelto, su corazón latirá un poco más fuerte. Si quiere encontrar este fantasma, tiene que entender su anatomía. No estamos hablando de una simple moneda vieja.
Estamos hablando de un error de fabricación inducido por la presión. La designación Full Steps FS es otorgada por servicios de autenticación como PCGS o NGC. Y es increíblemente difícil de conseguir para el níquel de 1961. ¿Por qué es tan escurridizo? Por la naturaleza del metal. El níquel es un metal duro. En 1961, las prensas de la Casa de la Moneda trabajaban a toda máquina. Para evitar romper los costosos troqueles, se utilizaba una presión menor o los troqueles se desgastaban rápidamente. Esto resultaba en un golpe suave o débil. Por eso, un níquel de 1961 en estado mint state MS de alta graduación es raro. Uno con full steps es casi mítico. Pero el valor de $846,000 no proviene solo de los escalones. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y técnica. La leyenda del níquel de 1961 de alto valor suele apuntar a dos variantes clave. El error del troquel triple Dierivers TDRFS 801, este es el santo grial de los níqueles modernos. Un error de troquel donde la imagen se transfirió 3 veces ligeramente desalineadas durante la fabricación del troquel. Este error es visible en la leyenda Fight Cents, e pluribus unum y en los detalles arquitectónicos de Monticello. Bajo una lupa de 10 aumentos, verá 3 imágenes superpuestas y elevadas, no un simple desenfoque. Un espécimen de esta variedad en grado Proof 66 se vendió por $1,850 en 2014. Imagine lo que podría valer uno en condiciones casi perfectas. La superficie espejo, Cameo Proof, aunque se acuñaron más de 3 millones de monedas Proof, para coleccionistas, en 1961, las que tienen un contraste Cameo, fondos espejados con relieves mate, son extremadamente raras. El mercado valora extraordinariamente la combinación de alta graduación, PR69, y contraste Cameo. De hecho, un níquel de 1961 con grado PR69 Cameo Proof, tiene una población de solo 93 ejemplares en NGC, sin ninguno superior. Esto lo convierte en una pieza del top pop, población máxima, lo que dispara su precio. El valor de $846,000 está vinculado a estas rarezas extremas. La combinación perfecta del error del troquel triple, los escalones completos, el estado impecable y el contraste Cameo. Ahora, la pregunta del $1.000.000, o de los $846.000. ¿Cómo saber si tiene uno de estos tesoros en casa? Primero, la inspección visual. Necesita una lupa de joyero. Busque un níquel de 1961 sin marca de ceca. Observe el reverso. Si los escalones de Monticello se ven nítidos y claramente separados, no lo suelte. Eso ya le da un valor que puede oscilar entre los $35 y los $500, dependiendo del estado general. Pero si además ve un triplicado en las letras, tiene una pieza de museo. Segundo, la autenticación. Si cree tener una joya, no la limpie. Nunca limpie una moneda antigua. Eso destruye su valor. Debe enviarla a un servicio de certificación profesional como PCGS o NGC. Ellos la encapsularán en una cápsula de seguridad. Le darán un grado numérico y certificarán si es o no un error de troquel. Ese sello de autenticación es el que convierte un posible tesoro en un cheque en blanco. El mercado actual está caliente. Los coleccionistas de la serie Jefferson están más activos que nunca, buscando específicamente estos errores de la era moderna. Un error del planchet, moneda acuñada sobre un cospel incorrecto, puede valer miles. Como ese níquel de 1961 de acuñado sobre un cospel filipino de 10 centavos que se vendió por $1,175. Pero el verdadero premio gordo, el que roza los 7 dígitos, es ese espécimen perfecto. El que aúna la rareza del error, la nitidez del golpe y la preservación absoluta. No espere más. El cambio suelto en su coche, en su mesita de noche, en el viejo tarro de café en el garaje. Ese níquel oxidado podría ser un pasaje a la libertad financiera. La próxima vez que vea uno de 1961, no lo vea como 5 centavos. Véalo como una inspección de activos. Véalo como un boleto de lotería que el gobierno de Estados Unidos imprimió en metal. El tiempo corre. Cada día, más monedas se pierden, se derriten o se gastan en máquinas expendedoras.
El inventario de estas rarezas se reduce mientras la demanda aumenta exponencialmente. No sea la persona que gastó una fortuna por un café. Sea el que encontró la fortuna en su bolsillo. En el bullicio de una vida cotidiana, donde el tiempo es el bien más preciado y la rutina nos atrapa en un ciclo interminable de gastos e ingresos, existe una pregunta que pocos se atreven a formular, pero que resuena en lo más profundo de la psique del inversor. ¿Y si la llave a mi libertad financiera hubiera estado siempre ahí, en el fondo de mi bolsillo, camuflada entre el polvo y el cambio suelto? Detente un segundo. Sí, tú, que estás viendo esto. Piensa en todas las veces que has recibido cambio en una tienda, en todas esas monedas que has dejado caer en un frasco sobre la cómoda o que has usado para pagar el estacionamiento. Ahora, imagina por un instante que, entre ese mar de monedas comunes y corrientes, hay un fantasma. Una pieza de 5 centavos que, para el ojo inexperto, pasa completamente desapercibida, pero que para el coleccionista astuto representa un billete de primera clase hacia la riqueza. Estamos hablando del níquel Jefferson de 1973 sin marca de ceca. Un nombre que suena técnico, pero que esconde la historia de uno de los errores más sutiles y valiosos de la numismática moderna. Pongamos esto en perspectiva. Todos hemos escuchado esas historias de alguien que encontró un cuadro valioso en una venta de garaje o que heredó un reloj de pulsera que resultó ser una pieza única. Pero esos son historias de otros, ¿verdad? La realidad es que la oportunidad no siempre llama a la puerta con un martillo, a veces, llega disfrazada de una moneda oxidada de 5 centavos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que revisaste ese frasco de monedas que guardas en el armario? ¿Desde que vaciaste los bolsillos de esa chaqueta de invierno que no usas desde hace meses? Te reto a que, en este mismo instante, hagas una pausa y visualices ese recipiente lleno de metal sin valor. ¿Estás seguro? Porque lo que voy a revelarte a continuación podría hacer que veas ese frasco con otros ojos. No se trata de coleccionismo histórico, se trata de caza de tesoros moderna. Mientras el mundo se preocupa por las criptomonedas y las acciones volátiles, existe un mercado silencioso, pero ferozmente activo, que busca piezas como esta. La diferencia entre ser un gastador y un coleccionista no es solo una cuestión de conocimiento, sino de mentalidad. El gastador ve una moneda y piensa en un café, el coleccionista ve una moneda y piensa en su potencial, en su rareza, en la historia que podría contar. Para entender el valor de este centinela de metal, debemos viajar en el tiempo. Corría el año 1973. La Casa de la Moneda de Filadelfia, la más antigua de Estados Unidos, se encargaba de producir la inmensa mayoría de las monedas para la circulación diaria. Ese año, la producción fue masiva. Se acuñaron más de 384 millones de estos níqueles sin marca de ceca. Esa es la primera pista del engaño. La abundancia numérica sugiere que no tienen valor, pero es precisamente en esa inmensidad donde se esconde la excepción. La regla general es clara. Si tienes un níquel Jefferson de 1973 sin marca de ceca y está en estado circulado, probablemente valga exactamente 5 centavos. Es solo una pieza más del montón. Sin embargo, hay una palabra que lo cambia todo: full steps o escalones completos. Esta es la clave que abre la puerta a la riqueza. Si alguna vez has visto la imagen de Monticello, la famosa plantación de Jefferson, en el reverso de la moneda, notarás una pequeña escalinata que conduce a la entrada principal. En la gran mayoría de las monedas acuñadas en 1973, los detalles de estas escaleras son borrosos, mal definidos o simplemente están fusionados en una sola línea horizontal. La razón es simple: el desgaste de los troqueles o una presión de acuñación insuficiente. Pero, existe un grupo selecto de estas monedas. Piezas que salieron de la prensa en el momento exacto, con la presión perfecta y el troquel en su estado más puro, logrando capturar cada una de las 6 líneas horizontales que forman los escalones de Monticello. Son los llamados Full Steps FS. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. ¡Alto! Antes de que sigas, necesito que tomes una lupa. Si no tienes, usa el zoom de la cámara de tu teléfono. Busca una moneda de 5 centavos. ¿Cualquier? Ahora, mira la entrada de la casa en el reverso. ¿Puedes contar las líneas de los escalones? Si no puedes, no te preocupes, es lo normal. Pero si pudieras, estarías mirando algo extremadamente raro.
El problema para los coleccionistas, y la razón por la que estas piezas son tan escurridizas, es que la Casa de la Moneda de Filadelfia simplemente no se esforzó por perfeccionar estos detalles. La prioridad era la cantidad, no la calidad. Por lo tanto, encontrar un níquel de 1973 sin marca de ceca con la designación Full Steps es como encontrar una aguja en un pajar de 384 millones de agujas. Los servicios profesionales de clasificación, como el PCGS o el NGC, son los jueces de este concurso de belleza. Ellos son los únicos capaces de autenticar y otorgar la codiciada etiqueta de FS, Full Steps, o 5FS/6FS dependiendo de cuántos escalones sean completamente visibles. Y aquí llegamos al meollo del asunto, el valor. Mientras que una moneda en estado impecable, MS65, pero sin la designación Full Steps, podría valer alrededor de $14, una con la designación Full Steps en el mismo grado, MS65, puede alcanzar los $15, y la brecha se amplía exponencialmente a medida que subimos en la escala de calidad. En el nivel más alto, en MS67 con Full Steps, hablamos de una pieza que, según registros de subastas, ha alcanzado los $2,750 o incluso más. Incluso sin la perfección de los escalones, existen otros errores que convierten a este níquel en un tesoro. Imagina una moneda acuñada sobre un cospel de centavo, la cual presenta una composición incorrecta y puede alcanzar los $3,000. O el error de doble acuñación, 1974/1973, que, según el libro 100 Greatest US Error Coins, tiene un valor estimado de hasta $17,500. No son errores comunes, pero existen, y la posibilidad de que uno termine en tus manos es más real de lo que crees. Ahora que conoces el secreto, la pregunta no es si tienes una moneda valiosa, sino cuándo vas a empezar a buscar. El mercado numismático es un termómetro de la historia y la escasez. Cuando una pieza de esta naturaleza sale a subasta, el interés es feroz. Los coleccionistas, esos inversores que entienden el valor de la preservación, no dudan en empujar alto por la oportunidad de poseer un error de la historia. La emoción de la caza, la posibilidad de encontrar ese fantasma en tu cambio, es una adicción que puede transformar tu percepción del dinero. Interrupción de patrón 3, el momento de la decisión. ¿Vas a dejar que esta oportunidad se te escape? ¿Vas a seguir siendo el gastador que deja pasar la fortuna? El tiempo es crucial. Cada día, millones de estas monedas se pierden en máquinas expendedoras, se funden o simplemente se deterioran en el bolsillo de alguien que no sabe lo que tiene. La ventana de oportunidad para encontrar una pieza de alta calidad en circulación se está cerrando lentamente. La perspectiva de lograr un estilo de vida adinerado no siempre viene de grandes inversiones, a menudo, viene de la atención al detalle. De saber ver el valor donde otros solo ven metal. De tener el conocimiento y la paciencia para revisar, clasificar y, si tienes suerte, enviar tu hallazgo a una casa de subastas. El llamado a la acción es claro: esta noche, cuando llegues a casa, no te sientes a ver televisión. Busca tus monedas. Examínalas. Conviértete en un detective de la fortuna. Aprende a reconocer los detalles que marcan la diferencia entre 5 centavos y $500,000. La información es poder, y en el mundo de la numismática, el poder se traduce en ganancias. Has aprendido sobre el fantasma del 1973, pero te advierto que esta es solo la punta del iceberg de un mundo subvalorado por muchos. En el cambiante mercado actual, donde la incertidumbre es la única constante, las monedas raras están emergiendo como una clase de activo tangible y seguro. Pero, ¿sabías que el níquel Jefferson de 1973 sin marca de ceca no es la única joya escondida? En el horizonte numismático se asoma otra pieza, aún más escurridiza y con un precio de subasta que puede superar el $1.000.000. Una moneda cuyo error es tan sutil que pasa desapercibido para el 99,9% de la población, pero que cambiará tu vida para siempre si logras identificarla. Estoy hablando de una moneda con un detalle que literalmente está fuera de lugar, un error de troquel que la convierte en el santo grial de la numismática americana. La semana que viene, desvelaremos su identidad y te enseñaremos a reconocerla. Hay momentos en la vida en los que el destino te guiña un ojo, pero la mayoría de las personas, sumidas en la rutina, simplemente parpadean y lo pierden. Imagina esto: estás en la fila del supermercado,
pagas tus víveres, al recibir el cambio, el cajero te devuelve unas monedas. Miras distraídamente las monedas, las metes en el bolsillo y sigues con tu día. Has cometido el error más costoso de tu vida. Has confundido un tesoro con calderilla. Hoy vamos a hablar de una de las piezas más escurridizas y valiosas de la numismática moderna, el níquel Jefferson de 1981, con marca de CKSP. Y no estoy hablando de los 5 centavos que vale. Hablo del que ha alcanzado una valoración potencial de mercado de hasta $996,000 dólares. Sí, has oído bien. Casi $1 millón por una moneda que podría estar en tu bolsillo ahora mismo. Esta es la historia de cómo la máquina de hacer dinero del gobierno de los Estados Unidos, específicamente la Casa de la Moneda de Filadelfia, creó sin querer un fantasma. Un error. Una anomalía que desafía la lógica y que convierte a un simple níquel en una reliquia codiciada por inversores y coleccionistas de élite. Existe una guerra silenciosa que se libra todos los días, una batalla entre el gastador y el coleccionista. El gastador ve una moneda, ve su valor facial y la intercambia por una barra de chocolate. El coleccionista ve la misma moneda, pero observa la marca de ceca, el año, el color, el peso y la perfección del grabado. El coleccionista ve una oportunidad de retirar su jubilación anticipadamente. ¿En qué bando estás tú? ¿Eres ese gastador que deja escapar la fortuna? ¿O estás a punto de convertirte en el coleccionista que encuentra la aguja en el pajar? Para entender por qué este níquel en particular es tan extraordinario, debemos hacer un viaje al año 1981. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo ese año más de 657 millones de monedas de 5 centavos, un número astronómico, ¿verdad? Debería hacerlos comunes, sin valor más allá de su cara. Pero entre esa avalancha de metal, ocurrió un accidente que cambiaría las reglas del juego. Un error que creó lo que en el mercado se conoce como el fantasma de 1981. La clave no está en la moneda en sí, sino en el material sobre el que fue acuñada. La gran mayoría de los níqueles de 1981 fueron acuñados en el planchet estándar, una aleación de cobre y níquel que pesa exactamente 5 gramos y mide 21,2 milímetros de diámetro. Cita, 13, pero un lote casi fantasma, fue alimentado a las prensas con planchets de 1 centavo. Sí, la Casa de la Moneda acuñó un níquel con el tamaño y el peso de 1 centavo. Este es el quid de la cuestión. Para el ojo entrenado, el error es evidente, la moneda tiene un color cobrizo, similar al de 1 centavo, en lugar del plateado característico del níquel. Pesa solo 3,1 gramos, casi 2 gramos menos de lo que debería. Cita, 11, mide 19 milímetros, lo que provoca que el diseño de Jefferson, pensado para un lienzo más amplio, se vea comprimido, con las leyendas In God We Trust o Liberty, parcialmente cortadas o fusionadas con el borde. Pero ahí no acaba la rareza. Las gemas de esta serie, los ejemplares que hacen temblar a los tasadores, no solo tienen el error de planchet. Debes buscar marcas de acuñación específicas. Hablamos de errores de full steps, en los que los escalones de Monticello en el reverso de la moneda se aprecian con una nitidez impecable, una rareza extraordinaria para la acuñación de Filadelfia en esa época. Cita, 4, cita, 11, y la guinda del pastel, el objetivo sagrado, monedas con un desplazamiento, off-center, significativo, dobles acuñaciones o el mítico error de Brown Planchet, en grados MS65 o MS66. La combinación de estos factores eleva la moneda de una simple curiosidad a un evento numismático. Estamos hablando de un error tan específico que la mayoría de los aficionados pasan por alto. Y ahora viene la pregunta que te hará levantarte de la silla. ¿Cuánto cuesta el error de acuñación más famoso de 1981 en el mercado abierto? Un ejemplar de 1981 P. Jefferson Nickel, Stracon a 1981 P. Dime, MS63 NGC, se vendió por casi $3,000. Cita, 2, otro, Stracon Capper 1C Planchet, MS65 Red and Brown PCGS, superó los $2,500. Cita, 2, y estas son cifras de hace más de una década. La demanda ha crecido exponencialmente. Piénsalo. Mientras estás viendo este vídeo, la comunidad de coleccionistas está rastreando cada subasta. El valor potencial de estos errores certificados por PCGS o NGC no ha dejado de escalar.
Las fuentes especializadas apuntan a que estos errores se han revalorizado hasta la estratosfera, con estimaciones de mercado que, en los grados más altos y con las características más raras, rozan el sueño del $1.000.000. Espera. Antes de que te pierdas en los números, detente un segundo. ¿Cuántas veces has mirado una moneda de 5 centavos y la has ignorado? ¿Cuántas veces has tirado el cambio en un frasco sin pensarlo 2 veces? Esta es la señal que estabas esperando. La próxima vez que veas un níquel, no lo mires como una moneda. Míralo como un billete de lotería que aún no has rascado. Deja de ser el gastador. Conviértete en el cazador. El momento de prestar atención es ahora. Ahora, vamos a la parte que te hará revisar cada rincón de tu casa. ¿Cuál es el estado actual del mercado para el níquel de 1981p? La fiebre está en su punto más alto. Las subastas de Great Collections y Heritage Auctions están mostrando un interés sin precedentes por estos errores de acuñación. Cita 1, cita 2, no estamos hablando de una moda pasajera. Estamos hablando de una tendencia de inversión. Los activos tangibles, la historia en tus manos, están recuperando el valor que el mercado financiero tradicional ha perdido. Y aquí es donde el miedo y la emoción se mezclan. Miedo a haber pasado por alto una fortuna. Emoción por la posibilidad de encontrarla todavía. Las plataformas de autenticación, como PCGS, han registrado un número irrisorio de estos errores en los grados más altos, MS66, por ejemplo, lo que convierte a cada hallazgo verificado en un evento. Cita 4. La escasez es la madre de la revalorización. Imagina por un momento que tu abuelo tenía un frasco de monedas. Imagina que entre ese montón de cobre y níquel, hay una pieza que un coleccionista está dispuesto a pagar 6 cifras por ella. Este no es un juego de azar, es un juego de conocimiento. La diferencia entre $1.000.000 en tu cuenta bancaria y 5 centavos en un frasco es la información que acabo de compartir contigo. Esa es la rentabilidad del conocimiento. ¿Qué harías si encontraras un tesoro así hoy mismo? ¿Vivirías con la tranquilidad de saber que nunca volverás a depender de un salario? La oportunidad no llama a la puerta. A veces, está en la palma de tu mano, y simplemente no sabes cómo verla. Cambia tu mirada. Vaya, pero ¿qué posibilidades hay de que yo tenga esa moneda?, te preguntarás. Bueno, las probabilidades son bajas, eso es cierto. Pero si estás viendo este vídeo, es porque el algoritmo cree que tú podrías ser el afortunado. ¿Vas a dejar que la estadística te gane, o vas a levantarte y comprobarlo? Hazlo. Ahora mismo. Mueve ese mueble, revisa ese viejo monedero. Quizás el destino ya te pagó, y solo necesitas cobrar el cheque. Patrón de interrupción 4, el llamado a la acción final. No te conformes con ver. Actúa. Si eres de los que guardan cambio, sácalo. Si tienes un rollo de monedas del banco, ábrelo. Busca la P de Filadelfia. Busca el año 1981. Busca el color cobrizo en un níquel. Busca la falta de peso. Y sobre todo, si crees tenerlo, no lo limpies. La pátina es la firma de la historia y su valor. Un coleccionista quiere la autenticidad, no el brillo artificial. El níquel de 1981p no es solo una moneda. Es un recordatorio de que la riqueza está en los detalles. Es el fantasma que ronda los bolsillos de los incautos y la obsesión de los sabios. La Casa de la Moneda creó sin querer una pieza de museo, y tú, sin saberlo, podrías ser su guardián actual. Has llegado al final de este viaje numismático, pero tu viaje hacia el descubrimiento de la riqueza oculta está comenzando. Este níquel de 1981 es solo la punta del iceberg. Hay otros errores, otras fechas, otras marcas de ceca que podrían estar esperándote en el cambio de tu bolsillo. El mundo de los errores de acuñación es más profundo y valioso de lo que imaginas. ¿Te ha parecido fascinante? ¿Quieres saber cuál es la próxima moneda fantasma que podría hacerte millonario? Entonces no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y estar atento a nuestro próximo episodio, donde destaparemos los secretos mejor guardados de la numismática americana. La próxima moneda de la que hablaremos podría ser aún más valiosa. No permitas que la suerte te pase de largo. En el vasto y ruidoso océano del cambio cotidiano,
Donde las monedas viajan de mano en mano sin que nadie las mire dos veces, se esconde un espectro. Una pieza de 5 centavos que, para la mayoría, no es más que un simple peso en el bolsillo. Pero, ¿y si te dijera que ese peso, ese pequeño disco de metal con la imagen de Thomas Jefferson, podría ser la llave que cambie tu vida financiera para siempre? Hoy, en este espacio donde la numismática se convierte en la búsqueda del tesoro moderno, vamos a hablar del fantasma de la Casa de la Moneda de Filadelfia, el níquel Jefferson de 1990 con marca de CKSP. No es una moneda cualquiera, es un error andante, una rareza extrema que ha hecho que coleccionistas de todo el mundo contengan la respiración. ¿Cuánto vale? La respuesta te hará reconsiderar cada moneda que has dejado caer en un frasco de vidrio o que has gastado sin piedad en una máquina expendedora. Detente un segundo. Respira. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Tienes un frasco de monedas en la repisa? ¿Una lata vieja en el coche con el cambio del día a día? Todos hemos sido gastadores en algún momento. Hemos visto el cambio como algo insignificante, un estorbo. Es el spende que vive en nosotros, el que racionaliza que 5 centavos no son nada. Pero hoy, quiero que te pongas en la piel del coleccionista. Ese arqueólogo de lo cotidiano que sabe que la fortuna no siempre llega con un billete de lotería, sino que a veces, tiene el peso de un níquel y la cara de un presidente. La diferencia entre ambos mundos es el conocimiento. Y lo que estás a punto de descubrir te provocará una profunda ansiedad por perderte la oportunidad de tu vida. Porque mientras los gastadores liquidan su cambio por un café, los coleccionistas podrían estar sentados sobre un tesoro valorado en casi $1.000.000. ¿Crees que estoy exagerando? Apaga el vídeo ahora mismo, busca el cambio de tu bolsillo y revisa la fecha de los níqueles. ¿Ves algún 1990? ¿Ves una pequeña letra P al lado de la cara de Jefferson? Si es así, vuelve aquí, porque en los próximos minutos, tu vida podría cambiar. Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos hablar de cifras y de historia. La Casa de la Moneda de Filadelfia, identificada por la marca P, produjo ese año la asombrosa cantidad de 636,000 monedas de 5 centavos. Sí, leíste bien, más de 661 millones de piezas. En teoría, son tan comunes como el aire. Sin embargo, dentro de esa montaña de metal, existen especímenes que no deberían existir. Son los llamados error coins, monedas que nacieron de un fallo en el proceso de acuñación. Y es precisamente en esa imperfección donde reside la riqueza extrema. ¿Qué hace que un níquel Jefferson de 1990 sea tan especial y valioso? El valor de la moneda normal en estado de circulación no supera su valor nominal de 5 centavos. ¿O acaso un par de dólares en condiciones excepcionales sin circular? Pero el verdadero santo grial para los cazadores de tesoros es el error de acuñación. Estamos hablando de monedas acuñadas sobre un planchet, el disco de metal en blanco, incorrecto, como el de una moneda de 10 centavos, lo que resulta en un peso y diámetro erróneos. Una de estas rarezas, por ejemplo, alcanzó los $2,990 en subasta. Sin embargo, hay más. Imaginemos un error de doble acuñación. Un triple stack, donde el cuño golpea la moneda no una, sino 3 veces, creando una imagen fantasmal superpuesta. Un espécimen de este tipo, calificado como MS64 por el NGC, se vendió por $850 en el mercado privado. Pero eso no es nada comparado con el potencial que mencionamos al inicio. El mercado de errores numismáticos ha visto pujas increíbles por piezas con características únicas. ¿Y si hablamos de un error de planchet clip o un off-center strike dramático? La leyenda cuenta que ciertas combinaciones de errores en esta fecha específica, particularmente aquellos que presentan una marca de ceca sobre otra, de barra diagonal S, o errores de acuñación doble tan extremos que la moneda parece un sueño distorsionado, han sido tasados en valores que rozan los $997,000. Es un espectro, un número que resuena en las subastas más privadas, un número que convierte un error de la Casa de la Moneda en la herencia de una familia. ¿Sabías que la mayoría de la gente mira el full steps, los escalones completos de Monticello, y solo ve un diseño bonito? Pero los que saben, ven un billete de $1.000 o más. Una moneda en estado MS67 con 5 full steps puede superar los $500.
El ojo entrenado ve lo que el ocio ignora. Llegamos al momento de la verdad, la revelación que esperabas. La moneda de níquel de 5 centavos de 1990 con marcas P es un fantasma en el mercado numismático porque la gran mayoría de la gente no sabe lo que tiene. Se han vendido ejemplares con errores de acuñación no solo por cientos, sino por miles de dólares. El récord de subasta para una moneda de esta fecha, por extraño que parezca, fue de $2,990 por una pieza en grado MS60 sin full steps. Pero, ¿por qué el potencial de casi $1 millón? Porque la caza de errores es adictiva. En 2023, un error de acuñación con una marca de CKD sobre S en PCGS AU58 generó gran expectación. Eso demuestra que el mercado está vivo, caliente y dispuesto a pagar fortunas por la rareza. El secreto está en los detalles. Si tu moneda tiene un desplazamiento en el diseño, un off-center que corte la imagen, un clip planchet, que le falte un pedazo, o la temible double denomination, donde se ve la imagen de otra moneda impresa encima, su valor se dispara. El mercado está en ebullición. La gente está revisando sus frascos de cambio con lupa, y el miedo a perderte un hallazgo así genera una urgencia palpable. Si tienes una de estas joyas, no la limpies, no la gastes, y no la vendas sin una tasación profesional de PCGS o NGC. Esta es la llamada a la acción. No se trata solo de encontrar una moneda. Se trata de abrir los ojos a la posibilidad de que la riqueza está escondida en los lugares más inesperados. Es el primer paso para cambiar tu mentalidad de gastadora a coleccionista, de víctima de la rutina a arquitecto de tu propia fortuna. Patrón de interrupción 3, ¿y si te dijera que la próxima vez que pagues el café, podrías estar entregando la entrada a tu nueva casa? ¿Qué harías si supieras que en tu bolsillo, en este preciso momento, podrías tener la oportunidad de transformar tu vida? La emoción está en la búsqueda, pero la recompensa está en la acción. La historia del níquel Jefferson de 1990 p es un recordatorio de que el valor no siempre está en lo que parece. Está en el conocimiento, la observación y la capacidad de ver más allá de lo común. No dejes que esta oportunidad se te escape como un puñado de cambio perdido en el fondo de un cajón. Revisa tus monedas, investiga, y conviértete en el guardián de tu propia suerte. ¿Alguna vez has mirado el cambio que te dan en una tienda y has sentido esa pequeña chispa de curiosidad? Esa voz en tu cabeza que te dice, ¿y si este centavo, esta simple moneda de 5 centavos, vale mucho más de lo que parece? Hoy vamos a dejar de lado esa duda y vamos a encender esa llama. Porque te voy a contar la historia de una moneda que ha hecho temblar los cimientos de la numismática moderna. Una moneda que, aunque tiene el rostro de Thomas Jefferson, esconde un secreto que podría cambiar tu vida financiera. Estamos hablando del níquel Jefferson de 1995, específicamente el de la Casa de la Moneda de Filadelfia, marcado con un arpe. Y no es un simple error de imprenta, es un fenómeno, un fantasma, acuñado que pocos han tenido la suerte de encontrar. Prepárate, porque lo que voy a revelar a continuación podría hacerte correr hacia tu frasco de monedas. No estamos hablando de cualquier moneda. Este níquel, que en su momento fue fabricado por millones en la Casa de la Moneda de Filadelfia, con una asombrosa tirada de 774,156,000 ejemplares, tiene una doble cara. Para la gran mayoría, un níquel de 1995 que encuentres en la calle apenas vale entre 10 y 15 centavos, quizás un par de dólares si está en perfecto estado sin circular. Pero, ¿qué pasa con el pequeño porcentaje, con esas gotas en el océano que nacieron rotas? Esa es la diferencia entre ser un simple gastador y un coleccionista con visión de futuro. Imagina por un momento que tienes en tu mano una de esas monedas. La sientes, es más ligera de lo normal, suena diferente al caer sobre la mesa. Su color no es el típico plateado del cuproníquel, sino que tiene un tono más pálido, casi como el de una moneda de 10 centavos. Esto no es coincidencia. Estás sosteniendo lo que los expertos llaman un error del planchet o cuño. En este caso, uno de los más fascinantes, un níquel acuñado sobre un planchet de 10 centavos. Sí, has oído bien. La máquina que debía alimentarse con discos de metal del tamaño de un níquel, fue alimentada con el disco más pequeño de una moneda de 10 centavos. El resultado es una obra de arte numismática. Piénsalo. El níquel estándar pesa 5 gramos y mide 21,2 milímetros de diámetro. Ahora,
Sostén ese error en tu mano, su peso se desploma a unos 2,27 gramos. Y su diámetro se reduce a 17,9 milímetros. La acuñación es incompleta, el diseño se corta de forma abrupta en los bordes, y al girarlo, podrías notar un borde estriado, herencia de su origen como moneda de 10 centavos. Es como si la historia misma se hubiera equivocado, creando una rareza que los cazadores de tesoros modernos persiguen con obsesión. Y esta peculiaridad no es un simple capricho de la fábrica, el valor de mercado para estos fantasmas plateados, aunque no llegue al millón, ya se cotiza entre los $300 y $800 y los ejemplares mejor conservados han superado la barrera de los $1,000 en subastas. Revisa tu cambio ahora mismo. ¿Tienes un níquel que se ve extraño? ¿Más pequeño, de un color distinto? No lo dejes ir. Estos son los momentos en los que la suerte y el conocimiento se encuentran. Pero esto es solo la punta del iceberg. La verdadera obsesión, el verdadero fantasma del mercado que te hará contener la respiración, no es solo un error de Planchet. Es la combinación letal de múltiples errores. ¿Qué pasaría si ese níquel, además de estar acuñado sobre el disco equivocado, también hubiera sido golpeado fuera de centro? Imagina un error de acuñación fuera de centro, donde el diseño no está perfectamente alineado. Las subastas han registrado ventas de ejemplares con un 10% de descentrado, acuñados sobre un Planchet de centavo defectuoso, alcanzando cifras de $891 e incluso $978. Pero no nos detengamos ahí. Los coleccionistas más exigentes buscan los docus o grietas de cuño mayores, esos bloques de metal sin acuñar que aparecen en el rostro de Jefferson. Un error así, en el anverso, catalogado como MS64, se vendió por $840 en una subasta de Heritage Auctions en 2022. Y si hablamos de rarezas complejas, la historia de dos níqueles de 1995 que fueron acuñados fuera de centro, golpeados y que quedaron fusionados entre sí, es un testimonio del caos controlado que a veces ocurre en la ceca. Un par de monedas gemelas que, juntas, representan un fenómeno que los numismáticos llaman Mati de error pair. En el mundo de los errores, la complejidad es sinónimo de valor. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro. La mayoría de los errores de Planchet defectuosos, donde la mezcla de metales no se adhiere bien, aportan un valor modesto de $8 a $150. La verdadera fortuna está en la combinación de factores, en la rareza extrema. ¿El Santo Grial de 1995? Podría ser ese níquel que, por un capricho del destino, fue acuñado sobre un Planchet de un centavo, una doble denominación que hace que los coleccionistas pierdan la cabeza. Un ejemplo de esto, un 1995p acuñado sobre un centavo de 1995, alcanzó los $1,380 en julio de 2022. Ahora, es momento de un reset de atención. Detente. Respira. Piensa en esto, cada día, miles de estas monedas pasan por cajeros automáticos, máquinas expendedoras y bolsillos. La mayoría son solo monedas. Pero la tuya, la que tienes ahí guardada en el frasco, en el cajón del coche o en el bolsillo de esa chaqueta vieja, podría ser una de esas rarezas que los expertos buscan desesperadamente. El mercado está caliente. La demanda por errores de la Casa de la Moneda de Filadelfia de los años 90 se ha disparado, porque los coleccionistas saben que estas piezas son cápsulas del tiempo de un proceso de fabricación que ya no se usa. ¿Cuál es el valor potencial de un error así? Los expertos especulan que una combinación de error de Planchet, descentrado y doble acuñación en un solo níquel de 1995p podría alcanzar cifras cercanas a los $100,000 en una subasta competitiva. Y aunque el tan mencionado valor de $998,000 es una cifra que, para este año específico, parece más una leyenda urbana que una realidad comprobada en los registros de subastas de Heritage o NGC, la emoción de la búsqueda y el potencial de encontrar un error de cuño importante, como los vistos en otras décadas, es lo que mantiene vivo este mercado. La posibilidad de que tu moneda sea la excepción que confirme la regla es lo que hace que cada revisión de bolsillo sea una aventura. Para aquellos que quieran adentrarse en este mundo, la clave está en la certificación. Una moneda sin certificar de PCGS o NGC es una promesa vacía. Una moneda certificada, con su grado y autenticidad verificados, es la puerta de entrada a las grandes ligas.
Y no se trata solo de guardarla, sino de entender el momento del mercado. Las subastas de Heritage Auctions, con sus registros de ventas, son el termómetro que mide la fiebre del coleccionista. Los precios fluctúan, pero la rareza es eterna. Así que la próxima vez que tengas un puñado de cambio en la mano, no lo mires como un simple montón de metal. Míralo como un campo de minas de oportunidades. Busca esa P de Filadelfia. Busca ese peso que no cuadra, ese color extraño, ese diseño que parece no encajar. Porque la fortuna, a veces, se esconde en los lugares más pequeños. No gastes tu futuro. Revísalo. Si esta historia te ha atrapado, si sientes que la fiebre del coleccionista ha empezado a correr por tus venas, te invito a que te suscribas a este canal. En el próximo episodio, desenterraremos el misterio de otro fantasma de la numismática, una moneda que, por un simple error en el troquel, se convirtió en un objeto de culto que supera cualquier expectativa. La cacería continúa. Nos vemos en la próxima pieza.